A un segundo del final, con 60.000 almas en su contra, una joven mexicana se enfrentó no solo a un país, sino al fantasma de su propio fracaso. Esta es la historia de cómo un tiro libre imposible se convirtió en un grito de redención que hizo llorar a una nación entera. Quédate hasta el final, porque este momento cambiará tu forma de ver las segundas oportunidades. El Estadio Nacional, Julio Martínez Prádanos, es un monstruo de concreto y fervor que ruge con una sola voz. Más de 60.000 gargantas, vestidas con el rojo intenso de la selección chilena, transforman el aire de Santiago en una densa marea sonora. El zumbido de las bubucelas es una serpiente que se enrosca en los oídos, mientras el cántico marcial, chi chi chi, le le le, golpea como un tambor de guerra. Es la final del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos, y el ambiente, más que eléctrico, es incandescente. Cada centímetro del estadio vibra con una anticipación casi mesiánica, la certeza de una victoria inminente que coronará a sus heroínas en su propia tierra, un ritual de orgullo nacional a punto de consumarse. En medio de este océano escarlata, una pequeña isla de resistencia apenas se hace notar. Un puñado de aficionados mexicanos, con sus banderas tricolores ondeando con una valentía casi ingenua, se aferran a un milagro. El marcador electrónico muestra un empate a 1, un testamento de la batalla librada sobre el césped. Pero el reloj es el verdadero enemigo. 120 minutos de juego, extenuante más 2 de añadido. La prórroga agoniza, y con ella, las esperanzas de un desenlace que no sea la lotería de los penales, donde la presión local se volvería una ventaja casi insuperable. Las jugadoras chilenas, con gestos sutiles, ya se comunican con su público, saboreando la gloria. Isabela Vela Reyes se siente como el epicentro de un terremoto. Con 19 años, es una promesa forjada en la modesta Liga MX Femenil, una jugadora cuya garra es más conocida que su nombre. Su cuerpo, atlético y fuerte, grita de agotamiento. El sudor le pega el cabello a la frente y traza surcos sobre la fina capa de polvo y césped que mancha su rostro. Sus músculos queman, sus pulmones arañan por aire, pero sus ojos, fijos en el balón, arden con una concentración que roza lo doloroso. Es un faro de determinación en un mar de fatiga, la última esperanza de un equipo que ha luchado contra todo y contra todos. El silbato del árbitro corta el aire como un latigazo. Falta. A unos 35 metros de la portería, una distancia que parece más un gesto de cortesía que una oportunidad real. Las jugadoras chilenas apenas protestan. Su confianza es una muralla tan imponente como la cordillera que custodia la ciudad. Pero desde la banca mexicana, una voz resuena con la fuerza de un decreto. Vela, tú la cobras. En ese instante, todo el peso de la nación, toda la responsabilidad del último suspiro del partido, cae sobre sus hombros. La cámara se cierra sobre su rostro, capturando el momento exacto en que la esperanza y el pavor se declaran la guerra en su mirada. El ruido ensordecedor del estadio comienza a desvanecerse, reemplazado por un eco interno mucho más aterrador. Es la voz de su propio fantasma, el recuerdo de un penal fallado en una final juvenil que le costó un título a su equipo de Jalisco. La imagen es nítida. Ella, con 14 años, llorando desconsoladamente sobre el césped, el silencio de sus compañeras pesando más que los gritos del equipo rival. Ese fracaso se convirtió en una cicatriz en su alma, un recordatorio constante de su capacidad para fallar en el momento decisivo. El miedo a repetir esa historia, a ser de nuevo la villana, la paraliza por un instante. Por fuera, es la guerrera elegida, la dueña de un disparo potente, la personificación de la fe mexicana. Pero por dentro, es esa misma niña de 14 años, temblando ante la posibilidad de la humillación. La contradicción es una tortura. Su cuerpo se prepara para ejecutar una proeza de fuerza y precisión, mientras su mente libra una batalla desesperada contra la síndrome del impostor, contra el susurro venenoso que le dice al oído: vas a fallar otra vez. El estadio, el rival, la distancia, todo se vuelve secundario ante el verdadero oponente, su propio pasado. Isabela coloca el balón sobre el césped con una delicadeza casi reverencial,
Sus dedos rozan la superficie gastada del esférico, el único objeto en el universo que parece entenderla. Respira hondo, intentando llenar sus pulmones no solo de aire sino de coraje. Levanta la vista y ve la barrera chilena, una fila de jugadoras altas y desafiantes. Detrás de ellas, la figura imponente de Javiera La Muralla Soto, la guardameta, la heroína local, cuya expresión de confianza absoluta es una daga que busca su punto más débil. El escenario de la pesadilla está montado y ella es la protagonista. Entonces, algo cambia. Cierra los ojos por un segundo y en esa oscuridad autoimpuesta no huye del recuerdo doloroso, sino que lo abraza. Vuelve a ver su propio rostro adolescente bañado en lágrimas. Siente de nuevo el vacío en el estómago, el peso de la derrota, pero en lugar de quebrarse, canaliza esa angustia. El dolor del pasado se transforma en combustible, la memoria del fracaso se convierte en un arma. Al abrir los ojos, su mirada ya no es de duda, sino de una fría y absoluta determinación. Ya no está chutando contra Chile, está chutando contra su historia. Es su momento de redención. Si esta batalla contra el destino te está emocionando, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y coméntanos desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este momento de tensión. Para entender la fuerza que impulsa a Isabela en este instante, hay que viajar 5 años atrás, a un campo de tierra en las afueras de Guadalajara, Jalisco. El sol caía a plomo sobre una cancha irregular donde se disputaba la final de un torneo juvenil. La pequeña Isabela, con apenas 14 años y un talento que ya deslumbraba, era la estrella de su modesto equipo. El partido, igual de reñido que este, se había ido a los penales. Ella, la mejor cobradora, asumió la responsabilidad del último tiro, el que les daría el campeonato. El recuerdo es sensorial, el sabor del polvo en su boca, el olor a hierba seca, la mirada de su padre en la grada, llena de una esperanza que pesaba como plomo. El momento del fallo fue una fractura en su joven vida. El balón, golpeado con más nervios que técnica, se fue por encima del travesaño. El silencio que siguió por parte de su equipo y su gente fue más doloroso que cualquier grito. Vio la alegría desbordada del equipo contrario y sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. Se tiró al suelo, no por cansancio, sino por el peso insoportable de la vergüenza. Lloró con la amargura de quien siente que ha traicionado la confianza de todos los que ama. Ese día, Isabela no solo perdió un trofeo, perdió una parte de su inocencia y aprendió el sabor amargo del fracaso público. Esa herida nunca cerró del todo. Se convirtió en una voz insidiosa en su cabeza, un compañero de viaje no deseado en su carrera. Cada vez que enfrentaba un momento de presión, el fantasma de ese penal volvía para susurrarle que no era suficiente, que estaba destinada a fallar cuando más importara. Los periódicos locales de la época, con la crueldad casual de la crítica deportiva, la habían etiquetado como una jugadora de gran potencial, pero de pecho frío, incapaz de manejar la presión. Esa etiqueta se le adhirió a la piel y luchó durante años para despegarla, para demostrarse a sí misma, más que a nadie, que estaban equivocados. Ahora, de pie frente al balón en el Estadio Nacional, esa misma voz resuena con una fuerza brutal. Vas a fallar otra vez. Siente el pulso acelerado en sus sienes, una ligera vibración en sus manos mientras ajusta el balón por última vez. Es la manifestación física de su conflicto interno. La expresión de su rostro es una máscara de concentración feroz, un escudo forjado para ocultar la tormenta que se desata en su interior. La soledad del pateador es absoluta. En ese pedazo de césped está ella contra su demonio más antiguo, en una batalla donde el premio no es una medalla de oro, sino la paz interior. Levanta la vista y su mirada se cruza con la de Javiera Soto. La chilena, apodada La Muralla, es la encarnación de todo lo que Isabela teme. Es alta, experimentada, con una presencia que parece achicar la portería. Sus 28 años, es la capitana, la líder indiscutible, la heroína que juega en casa. Su confianza es casi palpable, una arrogancia nacida de años de éxito y de saberse superior en ese momento. Javiera organiza su barrera con gritos autoritarios y luego fija sus ojos en Isabela con una mirada que es puro desafío, casi una burla. Subestima a la joven mexicana,
Ve en ella solo a una niña asustada por la magnitud del escenario. Esa subestimación es la única grieta en la armadura de la chilena. Javiera representa la certeza de la victoria, la lógica, la ventaja de jugar con 60.000 almas a tu favor. Su única vulnerabilidad es su exceso de confianza, la incapacidad de ver que la joven que tiene enfrente no es solo una futbolista, sino una guerrera a punto de librar la batalla de su vida. Para Javiera, este es el último obstáculo antes de consolidar su legado, de colgarse el oro en casa. Para ella, el partido ya está en la bolsa, y solo espera el error de la mexicana para confirmarlo. Mientras la tensión se acumula, la capitana de México, Sofía, se acerca a Isabela. No le dice nada grandilocuente, no hay discursos de película. Simplemente le pone una mano en el hombro y la aprieta con fuerza. Sus miradas se encuentran por un segundo, y en los ojos de Sofía, Isabela no ve presión, sino una confianza ciega y absoluta. Estamos contigo, Vela. Haz lo tuyo. Ese simple gesto es un ancla en medio de la tempestad. Le recuerda que no está sola, que detrás de ella hay un equipo que ha sangrado y sudado a su lado durante todo el torneo. Ese toque la conecta de nuevo con la realidad, con el presente. Recuerda el viaje para llegar hasta aquí, los entrenamientos bajo el sol inclemente, los viajes agotadores, las victorias sufridas, los sacrificios personales de cada una de sus compañeras. Recuerda a las jugadoras que se quedaron en el camino por lesiones, a las que están en la banca con el corazón en la mano. Este tiro ya no es solo sobre su redención personal, es sobre el sueño colectivo de un equipo que se atrevió a desafiar a los favoritos en su propia casa. Es por ellas, es por México. Isabela respira profundo. El aire frío de la noche santiaguina le llena los pulmones y por primera vez siente que el caos a su alrededor empieza a ordenarse. La multitud se convierte en un ruido de fondo, un zumbido abstracto. La figura de Javiera Soto en la portería pierde su aura intimidante y se convierte en lo que es: una portera, un obstáculo físico, no un monstruo mitológico. La distancia de 35 metros deja de ser una imposibilidad para convertirse en un desafío, una pregunta que su pierna derecha está ansiosa por responder. El miedo no desaparece por completo, pero cambia de forma. Ya no es un ancla que la hunde, sino una corriente eléctrica que agudiza sus sentidos. El recuerdo del penal fallado ya no es una sentencia, sino una lección. Esa niña de 14 años que lloró en el polvo de Jalisco le enseñó el dolor que no quiere volver a sentir jamás. Y esa lección es la que ahora le da la claridad para saber exactamente lo que tiene que hacer. La transformación está completa. La duda ha sido purgada. La barrera chilena parece una formación de gigantes rojas, una muralla humana diseñada para proteger el tesoro de su nación. Se toman de las manos, saltan en su lugar, gritan para intimidar. Detrás de ellas, Javiera se balancea de un pie a otro, sus ojos fijos en los de Isabela, intentando jugar el juego mental, intentando sembrar la última semilla de duda. Pero ya no hay terreno fértil para ello. La mente de Isabela es un lienzo en blanco, listo para pintar una obra maestra. El árbitro mira su cronómetro, listo para llevarse el silbato a la boca por última vez. ¿Es ahora o nunca? El destino de la medalla de oro, el final de 2 horas de una batalla épica, la conclusión de la historia personal de Isabela, todo converge en este único instante. El tiempo parece detenerse, suspendido en la anticipación. Toda una vida de entrenamiento, todos los sueños y todas las pesadillas la han llevado a este preciso momento, a este pedazo de césped a 35 metros de la gloria. El conflicto externo es abrumador, la distancia casi imposible, el ángulo cerrado, la barrera imponente, la mejor portera del torneo y 60.000 voces deseando su fracaso. El tiempo se agota, cada segundo es un grano de arena que cae en el reloj de la historia. Cualquiera de estos factores sería suficiente para quebrar a un jugador. Pero el conflicto más grande, la batalla contra su propia memoria y su síndrome del impostor, ya ha sido ganado. Y esa es la única victoria que importa. Isabela retrocede unos pasos. Mide la distancia con la precisión de un arquitecto. Su respiración es ahora lenta y controlada. El corazón ya no martillea con pánico,
sino que late con un ritmo poderoso y constante, bombeando adrenalina y determinación a cada fibra de su ser. El mundo se ha reducido a 3 elementos: ella, el balón y la esquina superior de la portería. Todo lo demás es ruido, una distracción irrelevante en el camino hacia su destino. Su familia, viéndola en una pequeña televisión en Jalisco, contiene la respiración. Su padre, el mismo que la vio llorar a los 14 años, ahora aprieta los puños con una mezcla de terror y fe. Él sabe lo que este momento significa para ella, mucho más que una medalla. Es la oportunidad de sanar una herida que él mismo vio abrirse. Es la culminación de incontables horas de sacrificio, de llevarla a entrenar después del trabajo, de creer en ella cuando ni ella misma lo hacía. La historia de su familia es la de millones en México, una lucha constante, un trabajo honesto y humilde para dar a sus hijos una oportunidad. Isabela juega no solo por un país, sino por ese origen, por la esperanza de que el talento y el esfuerzo pueden romper cualquier barrera social o económica. Su fuerza no proviene de un gimnasio de élite, sino del amor y el sacrificio de su gente, un poder invisible que ahora se concentra en la punta de su botín derecho. El contraste entre su origen humilde y el escenario monumental en el que se encuentra es abismal. Ella, la chica de Jalisco que aprendió a jugar en la calle, está a punto de silenciar el estadio más importante de Chile. Esta dualidad entre la riqueza del escenario y la pobreza material de su cuna es el núcleo de su fortaleza. No tiene nada que perder, porque ya lo ha ganado todo al llegar hasta aquí, al superar la pobreza, el anonimato y sus propios miedos. En la portería, Javiera da un último grito a su barrera. Se siente segura. La distancia es su aliada. En su mente ya está pensando en qué lado tirarse en la tanda de penales, en cómo celebrará con su gente. La posibilidad de un gol directo desde esa posición es tan remota que casi la descarta. Es una profesional, pero su confianza la ciega ante lo impredecible, ante la magia que a veces se desata en el fútbol cuando la desesperación y el talento se encuentran. El técnico mexicano en la banda no mira. Ha dado la orden y ahora solo le queda confiar. Ha visto a Isabela practicar esos tiros imposibles cientos de veces después de los entrenamientos, cuando todas las demás ya se han ido. Conoce el poder latente en esa pierna derecha y, más importante, conoce el fuego en el corazón de su jugadora. Sabe que si alguien puede obrar un milagro en estas circunstancias, es ella. Su fe es el último empujón que Isabela necesita. El vínculo emocional entre las jugadoras mexicanas se manifiesta en un silencio compartido. Todas, desde la banca hasta el campo, están unidas en un solo pensamiento, una sola plegaria. Han visto la lucha interna de Isabela, la han apoyado en sus momentos de duda. Ahora comparten su tensión y su esperanza. Son más que un equipo, son una familia forjada en la adversidad, y la redención de una de ellas será la redención de todas. El miedo y el trauma de Isabela no son solo suyos, representan el miedo colectivo de un país acostumbrado a quedarse en la orilla, al ya merito. Vencer ese miedo es vencer una narrativa de derrota, es demostrar que es posible cambiar el guión, que el pasado no tiene por qué dictar el futuro. Su lucha interna se ha convertido en un símbolo de una lucha nacional por la autoafirmación. El aumento de la tensión es casi físico. El aire parece espeso, difícil de respirar. Los 60.000 chilenos, que antes cantaban con euforia, ahora contienen el aliento, una duda minúscula infiltrándose en su certeza. Sienten que algo está a punto de suceder, que el guión preestablecido podría tener un giro inesperado. La conexión afectiva de la nación chilena con su equipo se transforma en una ansiedad colectiva. Isabela da el primer paso de su carrera hacia el balón. Es un paso firme, decidido. El pasado está detrás de ella, el futuro está frente a ella, y el presente es el único momento que existe. En ese breve trayecto, deja de ser la niña que falló y se convierte en la mujer que se atreve a intentarlo de nuevo, sin importar las consecuencias. Es el acto de fe definitivo en sí misma. La carrera de Isabela hacia el balón es una sinfonía de poder contenido. Cada zancada es perfecta. Cada movimiento de sus brazos es un contrapeso exacto para la torsión de su cuerpo. La escena se desarrolla en una cámara lenta vertiginosa,
donde el sonido se desvanece para dar paso a la pureza del movimiento. El mundo entero se comprime en esos pocos metros que la separan del esférico. Su rostro es una máscara de concentración absoluta. Sus ojos nunca se apartan de su objetivo. Es la calma tensa que precede a la explosión, el instante de silencio antes de que el rayo parta el cielo. El contacto es una explosión sorda, perfecta. El empeine de su pie derecho golpea el balón en el punto exacto, transmitiéndole no solo fuerza, sino un efecto endiablado. La cámara sigue la trayectoria del esférico, que se eleva majestuosamente, pasando por encima de las cabezas de la barrera que salta en un esfuerzo inútil. La pelota parece flotar en el aire, dibujando una parábola imposible, una curva que desafía las leyes de la física y la lógica, gira sobre su eje, como un planeta diminuto en una misión suicida hacia la red. Es un proyectil de esperanza pura. Engañada por la curva antinatural, Javiera La Muralla Soto da un paso fatal hacia su izquierda. Es un error de una fracción de segundo, pero en el fútbol, una fracción de segundo es una eternidad. Cuando se da cuenta de su equivocación, reacciona con la desesperación de quien ve cómo se le escapa la historia de las manos. Se lanza hacia su derecha, estirando su 1,80 m de humanidad hasta el límite, sus dedos enguantados arañando el aire en un intento inútil por desviar lo inevitable. Por un instante, parece que podría llegar, pero es solo una ilusión óptica. La bola de fuego encuentra su destino. Muere suavemente en el ángulo superior derecho de la portería, besando la red con una delicadeza letal. El sonido del impacto, un tuac seco y resonante, es lo único que se escucha en todo el estadio. Es seguido por un segundo de silencio absoluto, un vacío sonoro tan profundo y pesado que parece que el universo entero ha contenido la respiración. 60.000 personas, un país entero, se quedan mudos, incrédulos, testigos de un milagro o de una pesadilla, dependiendo del color de su camiseta. Ese silencio sepulcral es destrozado por el grito de gol del equipo mexicano. Es un sonido primordial, un estallido de alegría, alivio y redención que rasga la noche chilena. Isabela no corre, no grita de inmediato. Sus piernas ceden y cae de rodillas sobre el césped con los brazos elevados al cielo, como si agradeciera a una deidad invisible. Su rostro se contrae y finalmente se rompe en un llanto incontenible, un torrente de lágrimas que no son de tristeza, sino de liberación. Es el llanto de la niña de 14 años que finalmente ha sido perdonada por la mujer de 19. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El árbitro, casi como un acto de misericordia para el equipo local, lleva el silbato a sus labios y sopla 3 veces. El partido ha terminado, el milagro se ha consumado, mientras las jugadoras chilenas se desploman sobre el césped, vencidas por el shock y la desolación. El banquillo mexicano invade el campo en un frenesí de pura euforia. Corren hacia Isabela, que sigue de rodillas, llorando, y la levantan del suelo. La elevan sobre sus hombros, convirtiéndola en el altar de su celebración. La chica que cargaba con el peso del fracaso ahora es llevada en hombros como una heroína nacional. La ceremonia de premiación es un estudio de contrastes emocionales. Las jugadoras chilenas suben al podio para recibir sus medallas de plata. Sus rostros son un mapa de tristeza y orgullo herido. Las lágrimas ruedan por sus mejillas mientras aceptan un premio que se siente como un castigo. Luego llega el turno de México. Suben entre saltos y abrazos, sus sonrisas iluminando la noche. Cuando Isabela recibe su medalla de oro, la besa y la levanta hacia el pequeño grupo de aficionados mexicanos, cuyo júbilo suena más fuerte que el silencio de 60.000. El himno nacional de México resuena en Santiago, un sonido dulce y surrealista. En medio de la celebración desbordada de su equipo, Isabela demuestra la profundidad de su transformación. Su victoria no la ha vuelto arrogante, sino compasiva. Busca con la mirada a Javiera Soto. Lynn encuentra sentada sola en el banquillo de su equipo, con la cabeza entre las manos, su imponente figura ahora encogida por el dolor. Isabela se acerca en silencio, se sienta a su lado y, sin decir una palabra, le pone un brazo sobre los hombros. Javiera levanta la vista, sorprendida,
y Isabela simplemente le ofrece una mirada de respeto y consuelo. El gesto culmina en un abrazo, la goleadora y la guardameta, la heroína y la vencida, fundidas en un momento de pura humanidad que trasciende cualquier rivalidad deportiva. En ese abrazo, Isabela no solo consuela a su rival, sino que se reafirma a sí misma. Ha aprendido que la grandeza no reside solo en ganar, sino en cómo se gana y cómo se trata al adversario en su momento más bajo. Su redención no fue solo el gol, fue este acto de empatía, demostrando que había conquistado a sus demonios internos de una vez por todas. La victoria de México, impulsada por ese gol imposible, genera una onda expansiva en todo el país. El fútbol femenino, a menudo relegado a un segundo plano, ocupa los titulares de todos los periódicos y noticieros. La historia de Isabela Reyes, la joven de Jalisco que silenció a un estadio entero, se convierte en una leyenda instantánea. De la noche a la mañana, se transforma en un ícono para miles de niñas en todo México, que ahora sueñan con emular su hazaña, demostrando que los sueños, por muy lejanos que parezcan, pueden alcanzarse con coraje. La nueva filosofía de vida de Isabela se vuelve clara y poderosa. En las entrevistas posteriores, ya no habla con la timidez de antes, sino con la serenidad de quien ha enfrentado su mayor miedo y ha salido victoriosa. Su mensaje es consistente. El fracaso no es una sentencia final, sino una parte esencial del viaje. Es la preparación necesaria para un momento de gloria aún mayor. La clave no es evitar caer, sino tener siempre el coraje de levantarse y volver a intentarlo, con más fuerza y más sabiduría. Este triunfo no solo le dio a México una medalla de oro, le dio al deporte femenino una visibilidad sin precedentes. Los patrocinadores comenzaron a invertir más, la liga local se fortaleció y se crearon nuevos programas para desarrollar el talento joven en las zonas más humildes del país. El gol de Isabela no fue solo un gol, fue una inversión en el futuro de incontables atletas que vendrían después de ella, abriendo una puerta que durante mucho tiempo había estado cerrada. La moral de la historia resuena con una claridad inspiradora. El verdadero triunfo no es sobre vencer a un adversario en el campo de juego, sino sobre conquistar los propios demonios internos. La redención es un camino que se construye sobre los cimientos del fracaso, y el valor de enfrentar el miedo una vez más es en sí mismo la victoria más grande de todas. Isabela Reyes le enseñó a su país y al mundo que las segundas oportunidades no se reciben, se conquistan. 2 años después, una sala de prensa abarrotada en Lyon, Francia, en la víspera del inicio de la Copa del Mundo Femenina. Isabela Reyes, ahora con 21 años, ya no es una promesa, sino una estrella consolidada en un importante club europeo. Lleva el gafete de capitana de la selección mexicana. Su rostro ha perdido la tensión de la juventud y ahora muestra una calma y una confianza serenas. Responde a las preguntas de periodistas de todo el mundo con elocuencia y madurez, convertida en un referente global del fútbol. Un joven reportero mexicano toma el micrófono. Vela, han pasado 2 años desde el oro en los Panamericanos. La gente todavía habla de ese tiro libre imposible contra Chile. ¿Qué piensas hoy cuando recuerdas ese momento que cambió tu carrera? Y para muchos, la historia de nuestro fútbol. La pregunta la hace sonreír, una sonrisa genuina que ilumina su rostro. No hay rastro de la duda que una vez la atormentó. Se inclina hacia el micrófono. Su voz es clara y firme. Isabela mira directamente al reportero y a través de él a todas las cámaras. Ese día aprendí. ¿Algo? Comienza, su tono es reflexivo. Aprendí que lo imposible no existe. Lo imposible solo es el miedo que aún no hemos decidido enfrentar. La sala queda en silencio, asimilando la profundidad de sus palabras. Es la declaración final de su transformación, la filosofía forjada en el fuego de la adversidad. Ya no es solo una futbolista, es una líder, una pensadora, una inspiración. La escena final nos transporta lejos de los reflectores de Francia, de vuelta al origen, un campo de tierra en un barrio humilde de Jalisco, muy parecido al lugar donde todo comenzó para Isabela. El sol de la tarde tiñe el cielo de naranja. Una niña de unos 10 años, con una energía inagotable, patea un balón gastado contra una pared de ladrillos. En su espalda, una camiseta de la selección mexicana con el número 10
y un nombre escrito con marcador permanente: Vela. Practica una y otra vez, incansablemente, buscando la curva perfecta. El ciclo se cierra y se renueva. El legado de Isabela ya no es suyo, pertenece a la próxima generación. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor y la superación son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.